Buenas tardes a los presentes. Quiero dar la bienvenida al Ateneo de Jerez, tanto a los presentes en la sala como a los presentes en casa, que me estarán viendo también. Hoy tenemos una tarde espléndida, no ciertamente de tiempo meteorológico, pero sí de historia. Y vamos a tener con nosotros a un fantástico historiador que lo va a presentar Paco Camas, nuestro delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Jerez, y seguidamente os dejo en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, mi presentación va a ser muy sencillita porque Diego, para presentarlo en nuestras casas no requiere de mucha presentación porque él es la memoria, ¿no? La memoria de nuestra provincia y de la memoria histórica también de nuestro país y un referente absoluto, y estar a su lado para mí es un orgullo y una suerte de compartir mesa con él. Quiero decirte, Diego, que el viernes pasado, se le puso una placa de reconocimiento a un concejal del Ayuntamiento de Jerez, fusilado en el 36, y fue un acto muy emotivo. Quedan todavía por ponerse 15 o 20 placas más, y fuiste nombrado, fuiste reconocido, y vinieron gente de Francia, vinieron familiares de Francia, y bueno, pues fue un acto muy emotivo, y quería decirlo públicamente, aprovechar hoy esta charla tuya, porque es mérito tuyo en gran medida tanta necesidad que tenemos de reconocimiento por justicia y también por solidaridad y también por equidad, ¿no? No por venganza ni por otro tipo de cosas. Es lo que queremos los demócratas y es lo que queremos los que pretendemos tener una sociedad mejor, y investigarla y descubrirla es para no repetir los errores. Por lo tanto, pero el conocimiento es necesario, y la investigación y descubrir la verdad hasta donde sea posible, que a veces con el tiempo, alguien decía, veía yo hace también, que la proximidad a la verdad es muy relativa, que casi nunca se puede, pero sí se puede hacer un ejercicio importante de aproximación, ¿no? En el que, dependiendo de la persona que lo haga, así es más veraz o menos, y tiene mayor o menor credibilidad. Así que encantado de que la tenemos y de tener la oportunidad de estar esta tarde aquí. Muchísimas gracias a todos, y bueno, os dejo con Diego para que nos hable de un personaje importantísimo de nuestro pasado y un referente, bueno, hoy en día también sigue siéndolo todavía por la humanidad que lo que en su tiempo anhelaba para la sociedad en su conjunto, ¿no? Así que, bueno, Diego, te paso la palabra para que... Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis presentes, porque realmente yo creo que en un día como hoy se agradece especialmente que mi obligación es venir, pero los que estáis aquí no tanto. Por tanto, os agradezco vuestra presencia y también a los que nos escuchan a través del canal Zoom del Ateneo. Le agradezco también las palabras que me ha dedicado Paco Camas, un buen amigo y además también preocupado por las cuestiones de la historia de Jerez y en general por la historia, y al archivo municipal, porque yo creo que he pasado media vida mía como investigador en el archivo municipal de Jerez. He trabajado en otros archivos, prácticamente en todos los archivos provinciales de Andalucía, en archivos nacionales, pero desde luego a lo que le he dedicado más tiempo es a la historia contemporánea de Jerez. Porque cuando yo empecé a hacer mi tesis en el año 1984, modestamente pensaba que de Jerez, de la historia contemporánea, solamente se habían escrito algunos libros por hispanistas extranjeros, como los dedicados, por ejemplo, al anarquismo, a la mano negra, al asalto campesino, pero faltaba, desde mi modesto punto de vista, por escribir todo lo que era la historia de Jerez y por qué se producen todos estos episodios. Y así fue como yo empecé a venir al archivo de Jerez allá por el año 1984. Para mí el personaje que voy a tratar hoy es un personaje entrañable porque pertenece a mi propia historia personal. El primer artículo
que yo publiqué en mi vida, y he publicado muchos en periódicos, en revistas de historia, en libros, se lo dediqué a Ramón de Cala. Mi primer artículo lo escribí un 27 de diciembre de 1984, hace ya por tanto 38 años, precisamente intentando conmemorar en el Diario de Jerez la publicación del último libro de Ramón de Cala, El problema de la miseria, resuelto por la armonía de los intereses humanos, cuando se celebraba el primer centenario de la publicación del libro. Ese es el primer artículo que yo he escrito en mi vida. Y ya digo, después he escrito mucho, pero siempre te queda el recuerdo de cuál fue el primero. Yo me acerqué a Ramón de Cala con motivo de mi tesis doctoral, porque como se ha comentado aquí, yo la dediqué al sesenio democrático, es decir, al periodo que va desde el derrocamiento de Isabel II hasta la Primera República. Y no lo pude hacer más extenso porque es que tenía material para haber hecho 4 tesis doctorales. Pero claro, los plazos académicos eran los que eran y tuve que acortar a esos 6 años porque ya con esos 6 años tenía bastante para escribir. Y ahí ya me encontré a Ramón de Cala. Empecé a profundizar en su vida y al final llegué a la conclusión de que era un personaje que merecía una atención individualizada porque tenía una trayectoria política y filosófica o cercana al ámbito de la teoría política muy interesante. Y como resultado, pues le dediqué una biografía que se publicó en un libro que coordinó un profesor de la Universidad de Valladolid, que se llama Figuras de la Gloriosa, en donde se recopilan las biografías de 15 o 20 personajes muy interesantes de este periodo que yo he comentado de la historia de España, es decir, el que va desde el derrocamiento de Isabel II hasta la Primera República. Y Ramón de Cala aparece junto con Api Margal, junto con Fermín Salvoesea y todas las figuras más destacadas de ese periodo. Bueno, pues si os parece, no pretendo extenderme mucho porque después si queréis abrimos un coloquio, un turno de preguntas, los que estáis aquí. Yo voy a hacer un repaso sobre Ramón de Cala desde sus orígenes familiares, desde sus primeros pasos en la vida política, de cómo se vincula al socialismo utópico. Ahora comentaré esto del socialismo utópico porque esta es una denominación que tiene una importante carga peyorativa, que la creó Federico Engels, el compañero de Carlos Marx, como contraposición al socialismo científico. Pero yo pienso que, viendo algunos resultados de la experiencia práctica del socialismo científico, pues realmente no sé cuál fue más utópico, si el que se llamó científico o el utópico este, ¿no? Es una expresión peyorativa y hoy los historiadores preferimos emplear mejor la expresión socialismo premarxista o socialismo romántico, que yo creo que se ajusta más a la realidad. Bueno, él se vincula a lo que llamaríamos la segunda generación del Fourierismo o de la escuela de socialistas utópicos creado por Charles Fourier y que tiene como expresión más significativa la construcción del falasterio, que ya lo comentaremos después. Pero al mismo tiempo que se vincula políticamente al socialismo utópico, él también se vincula a los primeros movimientos demócratas y republicanos que se dan en la provincia de Cádiz y por tanto va a participar en todas las conspiraciones que se organizan en Cádiz y en Andalucía para derrocar a Isabel II. De hecho, su momento estelar como político se va a producir en este periodo que les he comentado a ustedes, el sesenio democrático, del 68 al 74, porque ahí va a ser, pues será primero presidente de la Junta Revolucionaria de Jerez, después será alcalde de Jerez brevemente en el 68 y luego ya ocupará distintos cargos parlamentarios como diputado por Jerez, senador por Gerona, diputado por Jerez en la Primera República, hasta que termina la Primera República con el golpe de Estado del general Pavía. Ya entra ahí un ostracismo en un periodo de lo que algunos historiadores llaman la larga noche de la restauración borbónica y alfonsina, en donde él ya se mueve más en el ámbito, primero, de la marginación política, hasta que en el año 84, pues como comentaremos después, se le hace un encargo, se le hace una invitación que va a dar lugar al que es su libro más conocido, este que les he comentado a ustedes del problema de la miseria. Y finalmente intenta volver a la vida política en 1891 con motivo de la reimplantación del sufragio universal masculino, pero cuando se da cuenta de lo que podía hacer el caciquismo se retira inmediatamente y morirá, como ustedes saben, aquí en Jerez en el año 1902. Ese es el recorrido un poco que voy a hacer sobre su biografía. Bueno, el primer tópico que se escribió en su día sobre la vida de Ramón de Cala, hay una biografía sobre él
escrita por el ya desgraciadamente fallecido Manuel Ruiz Lago, lo sitúa como una persona de una familia modesta de clase media, ¿no? Quizá para explicar un poco que la gente de izquierda pues, no podían ser propietarios o gente rica, pero esta es una afirmación que no es verdadera, porque realmente cuando uno investiga sobre la vida de Ramón de Cala y de su padre, Ramón de Cala pertenece a la clase alta del Jerez de mediados del siglo XIX. Jesús Caballero, que es otro historiador que ha trabajado muy bien en el archivo municipal, sobre todo desde el punto de vista de la historia del arte, me comentaba que él había podido localizar hasta 4 casas particulares propiedad de Ramón de Cala, en el año 1850 y tanto, 1860. Y les tengo que decir a ustedes una cosa. Ser propietario de una vivienda en el Jerez de mediados del siglo XIX era un auténtico signo de distinción. Es decir, tenía una vivienda propia aquella persona que tenía una capacidad adquisitiva muy importante, o que era rico o que pertenecía a la clase media alta. La clase media baja, y no digamos ya el proletariado o la clase obrera, jamás pudo tener acceso a una vivienda en propiedad, como afortunadamente ocurre hoy, ¿no? Por tanto, era una persona propietaria de vivienda, incluso después comentaremos lo de su apartamento en París, que es una cosa también curiosa, ¿no? Que participa en la lista de los mayores contribuyentes con derecho al voto. Jerez tenía en aquellos momentos unos 10.000 vecinos, pero de estos 10.000 vecinos solamente tenían derecho al voto unos 2.000, es decir, el 80% de los jerezanos estaban excluidos del derecho al voto. Sin embargo, Ramón de Cala y su padre participan y por eso tienen una actividad política estos años, porque como propietarios estaban incluidos en el censo electoral de la época, que repito, estaba restringido a los propietarios y por tanto tendrán derecho al voto y él mismo después a ser un cargo municipal en 1885. Jesús Caballero dice además las 4 casas que él ha localizado a Ramón de Cala están en sitios buenos de Jerez, lo que hoy es la Plaza del Arenal, entonces Plaza de la Constitución, su propia vivienda que estaba en la calle Medina, después otra casa en la calle Remedio, cerca de la calle Algarve, y otra casa, 2 casas juntas en la calle La Plata. Por tanto, es una persona acomodada, su padre también lo es, participan en las elecciones de estos años y como tal puede empezar a estudiar una carrera universitaria que, por cierto, nunca terminó, que fue la de Derecho. Él comienza en la vida política en el año 1854, que es un año clave en la historia de España. Sabéis que en España estamos en el reinado de Isabel II. El primer periodo del reinado de Isabel II es la década moderada. Partido moderado de aquella época, para que nos situemos correctamente, sería la derecha política, la extrema derecha sería el carlismo. La Unión Liberal, que aparece ahora en este periodo, sería el centro político. A la izquierda estaría el Partido Progresista y a la extrema izquierda estaría el Partido Demócrata o Republicano, que no se podía llamar republicano por cuestiones legales, porque estaría prohibido, ¿eh? Entonces, Ramón de Cala empieza a participar en la vida política en el año 1854, cuando se produce un pronunciamiento militar que derriba el gobierno del Partido Moderado y lleva al poder a una coalición de progresistas, demócratas y moderados centristas. Ese pronunciamiento tiene éxito el pronunciamiento es contra la corrupción del último gobierno moderado, que en un momento en el que se están haciendo concesiones ferroviarias las reparte a los amigos, la propia reina madre era una corrupta de primer nivel, ¿no? Entonces, contra ese ambiente se produce este pronunciamiento por destacados dirigentes militares, como por ejemplo el general Espartero, que era el líder del Partido Progresista, y el general O'Donnell, que lo será del partido que se funde ahora, de la Unión Liberal, y triunfa. Y a raíz de ahí el pronunciamiento también triunfa en Jerez, se crea una especie de junta revolucionaria que hace el cambio político y aparentemente Ramón de Cala, que entonces tiene 27 años, porque había nacido en 1800, perdón, tiene 27 años porque había nacido en 1827, en el 54 cumplía 27 años, pues ya se empieza a mover en los círculos políticos de Jerez del Partido Progresista, ¿eh? Participa en las reuniones para elegir a los que van a ser candidatos a las Cortes y es miembro del comité que se crea en Jerez para preparar estas primeras elecciones
de lo que se conocerá como el bienio progresista, y a raíz de ahí, cuando se empieza a preparar la lista para formar el primer ayuntamiento elegido de Jerez de este periodo, a finales del año 1854, él va en la candidatura del Partido Progresista. Sale elegido en esta lista y cuando se hace el reparto de cargos municipales lo nombran síndico segundo. El cargo de síndico es más o menos como el de concejal, pero se introduce en los ayuntamientos españoles a raíz de una reforma que hace Carlos III en 1766, que incluye esta figura diferenciándola del concejal, porque el síndico, para que ustedes me entiendan, sería como el defensor del pueblo municipal, el que tendría que llevar a la voz de la corporación los intereses y las demandas populares. Pues será el síndico segundo de este ayuntamiento. Y como síndico va a tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, insta al ayuntamiento a que construya 4 escuelas en el ámbito rural de Jerez, que estaba completamente abandonado. Da la primera idea para, por ejemplo, poner en marcha una biblioteca municipal, pero su acto político más conocido es algo por lo que se convierte en pionero en la historia de España, y es que será Ramón de Cala el promotor del segundo reglamento municipal que se aprueba en los ayuntamientos españoles para regular el ejercicio de la prostitución. El segundo, solamente el ayuntamiento de Gerona se le adelantó. El tema de la prostitución, entonces y ahora, como ustedes saben, se ha movido siempre en 3 ámbitos: el de la represión, el de la tolerancia y el de la alegalidad o la vista gorda, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, todavía está ahí el debate planteado sobre qué se hace con la prostitución y, como sabéis, está provocando una tremenda fisura en lo que es el movimiento feminista, ¿no? ¿Cómo considerar a las prostitutas? Bueno, pues Ramón de Cala lo tiene claro. Lo que él tiene que hacer, y aprueba el primer reglamento, es primero hacer un censo de las señoras que se dedican a la prostitución aquí en Jerez, establecer una serie de obligaciones que tenían que cumplir de ámbito sanitario y, por ejemplo, también establecer unas revisiones periódicas a cambio de los médicos que trabajaban en la beneficencia municipal para poder ejercer esta actividad. Ahí les he puesto a ustedes un cuadro de los reglamentos de la prostitución de España en el siglo XIX, que procede de un libro de un estudioso de Jean-Louis Guéreña, que es un catedrático de historia francés de la Universidad de Tours, pero hijo de exiliados españoles, que tiene sobre esto el libro fundamental, se llama La prostitución en la España contemporánea. Yo conozco a Guéreña y cuando se lo comenté antes de publicar un artículo que le dediqué a esto, le llamó muchísimo la atención y me dice: Diego, eso es una auténtica novedad, porque yo nada más que he localizado a uno en Gerona, no hay nada antes de 1855. Después aparecieron otros, pero no a nivel municipal. Hay algunos anteriores en Zaragoza, en Madrid y en Málaga, que no se ha encontrado, pero se ha citado, pero son elaborados por el jefe político de la provincia, es decir, por lo que hoy día sería el subdelegado del gobierno o el gobernador civil. Y por eso se convierte en importante, repito, porque es una regulación desde el ámbito municipal de lo que sería el ejercicio de esta actividad en la ciudad. Bien, está como concejal hasta el año 1856, porque en el 56 hay un movimiento contra este gobierno del bienio progresista, porque hay una represión muy fuerte contra las protestas que se hacen en Castilla por la carestía de los alimentos. Hay una disputa entre el general O'Donnell, que era el ministro de la guerra, y Espartero, que era el presidente. Espartero, que era un ingenuo político, a pesar, es una figura muy mitificada en la historia de España del siglo XIX, pero Espartero es un desastre como político. Las 2 veces que ejerció el poder no pudo terminar peor, ¿no? Y aquí lo engaña O'Donnell, Espartero dimite y se queda O'Donnell al frente del gobierno y desaloja del poder a todos los progresistas. Por supuesto, también al ayuntamiento de Jerez, que vuelve otra vez a manos del Partido Moderado y luego a manos del partido que crea O'Donnell desde el poder, que se llamará la Unión Liberal. En estos años, la militancia política de Ramón de Cala se mueve en el ámbito del Partido Progresista y el Partido Demócrata, que están haciendo, porque el Partido Demócrata se funda en 1849 y lo van a fundar
primero, los progresistas de izquierda desencantados, segundo, los socialistas utópicos y tercero, aquellos políticos muy pocos que históricamente defendían en España el republicanismo desde la época del trienio liberal. Pero realmente en estos años 50 no hay una distinción clara. Eso vendrá a posteriori. Y Ramón de Cala se mueve ahí en estos dos ámbitos. Asiste a las reuniones de los progresistas, pero también está en contacto, como ahora veremos, con algunos núcleos demócratas, no tanto de Jerez como de Cádiz. Bueno, ahí tengo que decirles a ustedes, porque es importante que lo sepáis, aunque no tiene que ver con esto, vamos, tiene que ver que en este periodo del bienio progresista, la provincia de Cádiz elige como diputado a un jerezano adinerado, que era Manuel Bertemati Toncoso, que se convierte en el primer diputado republicano que sale en las Cortes Españolas. Porque este señor, que era un banquero privado, en una votación que hay en las Cortes sobre si la dinastía de los Borbones tenía que continuar o no en España, es uno de los 21 diputados que se manifiesta en contra de la dinastía de los Borbones. Y a partir de ahí, Manuel Bertemati volverá a aparecer en los años del sexenio y se convierte en una referencia fundamental del Partido Demócrata jerezano y republicano en los años posteriores, de una familia adinerada de verdad. Bien, ¿qué es lo que hace Ramón de Cala en los años 60? Pues se dedica al socialismo utópico. Él, en un momento en el que la libertad política está restringida, porque están los moderados también alternándose en el poder con la Unión Liberal, los progresistas están completamente excluidos del poder, pues Ramón de Cala entra en contacto con lo que se conoce con el nombre de la segunda generación de la escuela furierista gaditana. Porque es importante destacar esto, es decir, cuando a España llega el socialismo utópico, ¿por qué Federico Engels lo llamó así? Primero porque estaban antes que los llamados socialismos marxistas y porque Federico Engels, en un folleto que tiene que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico, les critica porque dice que, primero, desconocían los verdaderos fundamentos de cómo funcionaba la sociedad capitalista y la industrialización. Esa es la primera crítica que le hace él a los socialistas utópicos. Y segundo, porque planteaba alternativas para acabar con la sociedad capitalista que eran completamente ideales, que no tenían ninguna base real. Incluso dice Engels, porque además eran en algunos casos fantasiosas. Bueno, pues habrá fundamentalmente 2 o 3 escuelas de socialistas utópicos, la de Saint-Simon, la de Owen en Gran Bretaña, que es la del cooperativismo, y la de Fourier, que es la que sigue Ramón de Cala. La escuela furierista gaditana la funda un señor que se llama Joaquín Abreu, que entra en contacto con Fourier cuando se tiene que exiliar de Cádiz después del trienio liberal en 1823 y se va a Francia. Entra en contacto con él y cuando muere Fernando VII, en 1833, él vuelve a Cádiz y trae estas ideas del socialismo utópico de Fourier, de la posibilidad de crear un falasterio. ¿El falasterio qué era? Según la imagen que estáis viendo ahí, pues era una especie de ciudad ideal, en donde los trabajadores vivirían armónicamente, había casas higiénicas, centros de trabajo, había lugares para el culto, para el teatro, y era una especie como de Arcadia feliz. Lo que no decían los socialistas utópicos es, ¿esto quién lo paga? ¿No? Entonces, hay una idea, hay un proyecto, aquí precisamente en Jerez, el único proyecto que hay en España para construir un falasterio, que lo hace un seguidor de Joaquín Abreu en 1841, que se llamaba Manuel Sagrario de Beloy, que le pide un escrito al Ayuntamiento de Jerez y a la Diputación de Cádiz que le financie la construcción de un falasterio en las tierras de Tempul, a 50 kilómetros de Jerez. Presenta la solicitud, esto tiene todos los trámites legales, pero claro, tampoco hablaba de cómo se tenía que hacer esto, y este Joaquín Abreu al final se va y se dedica al negocio de la minería, que entonces estaba en auge en Cartagena. Pero es interesante porque son los únicos casos, y porque cuando se ha estudiado el socialismo utópico, en España ha tenido fundamentalmente 2 ejes: Cataluña, con Owen y la escuela cooperativista, y Cádiz con la escuela furierista. Y luego Madrid, porque era la capital de España, y aparece ahí una prensa también de socialistas utópicos, en la que escribe Fernando Garrido y otros, ¿no? La primera generación la estudió mi paisano y el pobre muerto, Antonio Cabral, en un libro que le dedicó a esta primera generación, pero cuando Ramón de Cala entra con ellos en contacto en los años 60, es una segunda generación.
que es interesante porque va a explotar políticamente. Esta gente está muy discretamente reuniéndose en Cádiz en un estudio de fotografía de un tal José Bartorello, y allí se ven Fermín Zalbochea, Rafael Guillén, José de María y el propio Ramón de Cala, que va allí desde Jerez, y empiezan también a hablar de cuestiones del socialismo utópico, pero también de política. Y toda esta gente que no tiene ninguna visibilidad política en los años del régimen de Isabel II, saltan a la opinión pública ahora con el sexenio, como luego veremos. Él va a difundir, Ramón de Cala, va a difundir sus teorías del socialismo fourierista en la llamada Revista Vinícola Jerezana, que es una revista, una colección se conserva aquí extensa en la biblioteca municipal, que, en el que aparece también como un estrecho colaborador, escribe periódicamente. Yo creo que no tiene nada que ver con los dueños de la revista, pero en donde él escribe sobre la teoría de Fourier, pero también pide, por ejemplo, la creación de un banco de cosecheros para ayudar a los pequeños viñistas, defiende también que se prohíba la importación o la llegada a Jerez del vino fraudulento de otras regiones y que se defienda la marca de Jerez, en fin, que son ideas que luego han tenido un cierto recorrido, y una idea de lo que es su pensamiento fourierista es una frase que viene en uno de sus artículos, que se llama Asociación, que es una colaboración que él hace en 4 números, en donde dice sobre lo que él entendía sobre el socialismo utópico. Dice: los socialistas quieren dar pan a los pobres y abundancia y tranquilidad a los ricos, es decir, todo el mundo feliz. Esto tiene poco que ver con la lucha de clase del marxismo y de la plusvalía y otros conceptos. Entonces, en estos años 60, en un momento de una cierta, no diré que represión política, porque se publican periódicos demócratas, pero realmente la vida política está controlada, repito, por el Partido Moderado y por la Unión Liberal, pues lo que hay es una cierta actividad política sotobose, es decir, bajo cuerda y fundamentalmente a través de periódicos. Y por eso tenemos que leer la prensa republicana, que se publica sobre todo en Madrid, para seguir la pista de los demócratas en las provincias. Entonces, por ejemplo, es muy interesante lo que ocurre en el año 1859, perdón, que es que se convocan unas elecciones por la Unión Liberal, que las ganará, pero en un distrito de Valencia, en Monviedro, hay unos incidentes de orden público porque los agentes del gobierno asesinan a un interventor del Partido Demócrata, a Tomás Bru. Eso fue un escándalo, porque era el agente del que luego fue el único diputado del Partido Demócrata que llegó a estas cortes, que se llamaba Rafael Rivero. Sí, Rivero. Bueno, pues este hombre, a través del periódico La Discusión, abre una suscripción popular para ayudar a la familia de la víctima, porque dice que había quedado en la indigencia más absoluta. Bueno, pues en La Discusión de Madrid se publican listas y listas de personas de toda España que donan una cantidad, 2 reales, 3 reales, 4 reales o los que sean, en favor de esta viuda. Y ahí podemos hacer incluso a través del análisis de esa suscripción el grado de implantación que tiene el Partido Demócrata en esta España de 1859-60. Y por ejemplo, en Jerez, en la suscripción que se hace, participan 244 personas con sus nombres y apellidos. Bueno, pues yo creo que entre esta gente y los militantes que tenía el Partido Demócrata en Jerez, tiene que haber una gran correlación. Deberían ser, y entre ellos Ramón de Cala, por supuesto, y otros demócratas conocidos de aquí de Jerez. Pero en el Partido Demócrata se produce en el año 64 un enfrentamiento teórico que es importante y que luego va a recorrer a todo el republicanismo español del siglo XIX, que es la división que hay entre ellos, entre republicanos conservadores y, entre comillas, republicanos socialistas o intransigentes, que es la siguiente. Los republicanos conservadores, en donde la figura más importante es Emilio Castelar, decían que la propiedad privada era algo sagrado, intocable, y tenía que ser protegida en cualquier circunstancia por el Estado. Y los republicanos socialistas decían que no, que la propiedad privada tenía que ser respetada, pero siempre puesta al servicio del interés público. Y la segunda diferencia es que para los demócratas o republicanos individualistas, el Estado debía de quedar ajeno de cualquier intervención en la vida social y en la vida económica, y estos republicanos intransigentes decían que no, que el Estado tenía que intervenir en las relaciones laborales y, por ejemplo, en el combate contra las injusticias y las miserias de las clases populares. Eso va a dividir a los demócratas en una polémica en donde cada bando tiene su periódico.
los republicanos intransigentes o socialistas, la discusión, y los partidarios de Castelar, la democracia. Y ahí en esa polémica Ramón de Cala se sitúa claramente, junto con otros republicanos de Jerez, en los llamados republicanos socialistas, entre comillas, que no tienen nada que ver con partidos socialistas, ni mucho menos. De hecho, él, a partir de ahora, emprende una actividad frenética de activismo político. Y lo hace con una sociabilidad que llamaríamos parapolítica. Es decir, no se podía crear organizaciones republicanas, pero sí se podían crear, por ejemplo, casinos de artesanos para defender a los trabajadores y para reunir a los trabajadores. Y entonces eso es lo que hace Ramón de Cala, que empieza a crear por toda la provincia de Cádiz organizaciones que son casinos de artesanos. El primero es aquí en Jerez, en el 57, después se refunda en el 67, pero se crean, bueno, 14 en los principales lugares de la provincia de Cádiz. El de Jerez llegó a tener 540 socios, que es una cantidad muy, muy importante, ¿eh? ¿Por qué sabemos que esta gente era una sociabilidad demócrata? Porque cuando después los dirigentes de estos casinos de artesanos aparezcan a la opinión pública en el sexenio democrático, cuando se ha derrocado a Isabel II, pues están todos ahí. Es decir, cuando yo cotejo la lista de los dirigentes del casino artesano de Jerez de 1863 y los concejales y los políticos que están en el republicanismo jerezano de los años 68, 69 y 70, me encuentro que de los 6 que aparecen en el casino artesano, 4 están después militando en el Partido Republicano en el sexenio, ¿verdad? Entonces, claro, eso lo crea él como una sociabilidad parapolítica, medio clandestina, pero que les permite reuniones, salvo cuando el gobernador de turno, como le pasó al casino de artesanos de Algeciras, le dijo que no se reunían, que estaban prohibidos, porque allí lo que había era gente del Partido Demócrata. Entonces, él va a utilizar todos estos casinos de artesanos para preparar y participar en todos los pronunciamientos que se empiezan a organizar a partir del año 1866 contra la monarquía de Isabel II. ¿Por qué? Pues porque la monarquía de Isabel II se había convertido en una monarquía tutelada por el Partido Moderado, es decir, por la derecha política, que no permitía, por ejemplo, que los demócratas o que los republicanos o que los progresistas pudieran tener actividad política legal, como concejales, como diputados, porque las elecciones eran fraudulentas y siempre el caciquismo isabelino los excluía del poder. Esto va a provocar que a partir de 1866 progresistas y demócratas firmen un pacto, el que se conoce con el nombre del Pacto de Ostende, en 1866, en donde estos dos partidos se comprometen a preparar un golpe militar para derrocar a Isabel II. Lo intentan en 1866 y ahí participa Ramón de Cala, fracasa, porque ese es el golpe que se conoce con el nombre de la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, que matan a algunos oficiales, pero que fracasa. Ramón de Cala se había ido a San Fernando porque tenía que movilizar a la infantería de marina, que no sale, ¿verdad? Y entonces él se tiene que salir huyendo, se esconde primero en la Sierra de Cádiz y finalmente se exilia en Francia, donde él tenía un apartamento, que ahora veremos qué le ocurre. Este fracasa, pero este pacto de Ostende se refuerza en el año 1867, cuando muere el general O'Donnell, que era muy leal a Isabel II. Muere el general O'Donnell, pero quien lo sustituye al frente de la Unión Liberal, que repito, era el partido del centro monárquico de la época, el general Serrano, no tenía ninguna contemplación y se suma al pronunciamiento. Entonces ya con el general Serrano se suman al pronunciamiento pues los principales jefes de la Armada Española, los marinos de guerra, e importantes jefes y generales del ejército, por lo cual ya prácticamente toda la casta militar española de más alto nivel está sumado al pronunciamiento. Y ahí también está Ramón de Cala y los demócratas jerezanos. De hecho, como ustedes saben, el pronunciamiento se prepara para que se iniciara aquí en la Bahía de Cádiz a mediados de septiembre. Ramón de Cala lo que hace es que organiza un grupo de civiles que, por cierto, son los únicos que se movilizan para sumarse al levantamiento militar. Y Ramón de Cala se va, el pronunciamiento estalla en la tarde-noche del 17, pues 2 días antes, un par de días antes, él se va a Jerez, a Cádiz, con un grupo de unos 100 voluntarios armados
para repartirse por la ciudad y reforzar el levantamiento militar, pero él es detenido porque lo identifica la policía y lo detiene. Pero el pronunciamiento sale adelante porque todos estos generales que estaban desterrados en Canarias, que habían preparado su vuelta en un barco financiado por el duque de Montpensier, por el cuñado de Isabel II, y el general Prim, que viene directamente desde Gibraltar, con Paul y Angulo, otro republicano de Jerez, como agente, y hacen triunfar el levantamiento. Y realmente no hay ninguna resistencia a este pronunciamiento militar, pero se ha destacado mucho la importancia de Cádiz, pero lo relevante para mí, y eso lo destacará mucho Paul y Angulo después, en los folletos y los libros que escribe, la única participación popular que tiene el pronunciamiento la dan este centenar de jerezanos civiles que van a Cádiz a jugarse la vida, en cierto modo, para sumarse al derrocamiento de Isabel II. El pronunciamiento triunfa, Ramón de Cala se convierte en miembro de la Junta Provincial Revolucionaria y se convierte también en presidente de la Junta Local de Jerez, y cuando se disuelve esta junta, pues se convierte en alcalde de Jerez en octubre del año 1868 y va a estar poco tiempo. Ahí les he puesto el nombre de los principales miembros de la Junta Revolucionaria de Jerez. Me gustaría entretenerme en la biografía de alguno de ellos, pero no puedo porque no tengo tiempo. Pero ahí están metidos en esta junta las figuras más representativas de la vida política jerezana, del Partido Progresista y del Partido Demócrata, presididos por Ramón de Cala, pero también, por ejemplo, con Manuel Sánchez Mira, que fue un militar retirado que luego será diputado importante en la época de Alfonso XII y XIII. De hecho, la calle Leala durante mucho tiempo tuvo el nombre de General Sánchez Mira. El Paul y Angulo, Gutiérrez Acuña, que quizá uno de los primeros republicanos de Jerez, pero en fin, no puedo entretenerme. ¿Cuál es el error que va a cometer el movimiento republicano de Jerez en estos primeros meses? Un error de libro, de ingenuidad política. Y es que hay que celebrar elecciones para renovar los ayuntamientos, porque se había creado una junta local revolucionaria, pero hacía falta elegir un ayuntamiento democrático. Bueno, pues esto se convoca en diciembre del 68 y que, por cierto, serán las primeras elecciones que se celebran en España por sufragio universal masculino. Es la primera vez que se va a votar en España sin distinción de medios económicos ni propietario o no propietario. Mayores de 25 años, cual fuera su condición social, ¿no? Bueno, pues el Partido Republicano, que tenía una hegemonía total en la ciudad de Jerez, absoluta, lo vamos a ver ahora, decide no presentar candidatura. Y decide presentar, dicen, vamos a presentar una lista del Partido Progresista apoyada por los republicanos. ¿Claro? Y le van a colocar el Ayuntamiento de Jerez en manos de sus adversarios políticos, porque ya en Madrid se había formado un gobierno provisional que incluía a los progresistas, con el general Prim al frente, a los miembros de la Unión Liberal, con el general Serrano al frente, que era el presidente, pero que excluía a los demócratas o republicanos. Entonces ya los demócratas o republicanos estaban fuera del poder político. Y aquí en Jerez se convocan unas elecciones y los tíos dicen que no van a participar, que votaran a los progresistas. Claro, a partir de ahí, pues el Ayuntamiento de Jerez se convierte en un ayuntamiento del Partido Progresista. Su alcalde será una figura muy destacada del Partido Progresista jerezano, Pedro López Ruiz, que va a aprovechar el ayuntamiento para ir ganándole terreno en lo que pudiera hacer a esta hegemonía aplastante que tenían los republicanos aquí en Jerez. Se convocan en enero del año 1869, un mes después, se convoca también elecciones, pero ahora para las Cortes Constituyentes, es decir, para elegir el Parlamento que va a formar las Cortes que tienen que aprobar una nueva Constitución. Y ahí es donde se demuestra hasta dónde llega la hegemonía republicana en Jerez. Se presentan dos candidaturas. Bueno, la provincia de Cádiz se dividió en dos distritos. Jerez, que agrupaba a la ciudad de Jerez, pero también a la parte de la sierra, de la costa noroeste y del campo de Gibraltar, y el resto que era Cádiz, San Fernando y toda la parte de la Janda y la costa. Bueno, pues en Jerez se presentan dos candidaturas, la republicana, con Ramón de Cala adentro, la monárquica, y fijaros la diferencia de votos. 25.000 votos sacan los republicanos en toda la circunscripción, en Jerez son 6.500 más o menos y 1.700 monárquicos, una diferencia brutal. Y ya Ramón de Cala se convierte en diputado en estas Cortes Constituyentes de esta época.
Bueno, Cádiz se convierte en la única provincia, lo pongo ahí creo, ¿no? Sí, efectivamente. Cádiz es la única provincia, junto con Huesca y Lérida, en la que todos los diputados electos en estas Cortes fueron republicanos. La mayoría no fue republicano. Quien ganó las elecciones en toda España fue el Partido Progresista, que sacó 160 diputados. Los unionistas 80 y los republicanos otros 80. Pero si toda España hubiera votado como en la provincia de Cádiz, al día siguiente hubiera proclamado la República. Pero como el Partido Progresista era un partido monárquico y quería traer un rey a España, aunque no quería Isabel II, pues, y ganó las elecciones, pues es que va a continuar en el gobierno a partir de ahora bajo la presidencia del general Prim, que es la figura más destacada de la época. Bien, ¿qué actitud tiene Ramón de Cala como parlamentario en las Cortes? Yo considero, y lo he escrito así, que Ramón de Cala, siendo y estando más vinculado a los republicanos socialistas o más radicales, va a mantener siempre como parlamentario una conducta equidistante de las dos fracciones. Es decir, siendo amigo de Paul y Angulo, que estaba en la izquierda, de otros republicanos como Fermín Salvochea, durante su trayectoria como parlamentario, Ramón de Cala va a intervenir siempre desde un punto de vista más moderado que los que eran sus amigos intelectuales y del periódico, ¿no? Entonces, por ejemplo, él va a tener una intervención muy dura cuando se produce el debate en las Cortes del motín que hay aquí en Jerez de protesta contra las quintas, que va a provocar casi más de 50 muertos, 100 heridos, 1000 detenidos. Bueno, eso va a provocar un debate en las Cortes muy duro, y ahí Ramón de Cala interviene duramente contra el ministro de la Gobernación, acusando a la policía y a las fuerzas del ejército de haber provocado una represión brutal e indiscriminada. La de Paul y Angulo fue más brutal todavía. Pero luego, por ejemplo, Ramón de Cala no participa en las insurrecciones republicanas que se inician en octubre del 69, cuando se aprueba la Constitución de este periodo y que consagra a la monarquía como forma de Estado. Otra cosa será el rey que va a venir, ¿eh? Ese es otro debate que daría para otra sala, ¿verdad? Pero en la Constitución que se aprueba en las Cortes Constituyentes se consagra a España como monarquía y ahora hay que buscar un rey. Bueno, pues contra esta Constitución se produce un levantamiento de los republicanos más radicales, en los que está Paul y Angulo, está Fermín Salvochea, que tiene un cierto eco aquí en la provincia de Cádiz, y de eso Jerez se convierte en la retaguardia de las fuerzas leales al gobierno para perseguir este pronunciamiento, este levantamiento, y terminan todos refugiados en la Sierra de Cádiz, donde los militares finalmente arrinconan y matan a uno de estos diputados radicales gaditanos, que era Rafael Guillén, ¿no? Y ahí Ramón de Cala no participa. Y desde luego tampoco participa, aunque fue detenido unos días, en lo que fue la presunta conspiración que se organiza para asesinar al general Prim, y de lo que salió como culpable su compañero y paisano de Jerez, José Paul y Angulo. Esta es una historia en la que no me voy a detener. Pero Ramón de Cala, al día siguiente del atentado, interviene en una sesión muy emocionante y se desmarca completamente del atentado, porque dice que él siempre ha huido de cualquier atentado y víctima personal. En este ambiente, él se entera de que en París se ha producido un levantamiento popular. Sabéis que todo esto coincide, bueno, todo esto hay que explicarlo todo. Es decir, sabéis que en estos años se produce una guerra entre Francia y Alemania por el tema de España, por quién va a ser candidato al trono de España. Se está buscando un rey por toda Europa, se elige o se plantea que fuera un miembro de la Casa Real Austríaca, Leopoldo de Hohenzollern, y el entonces emperador de Francia, que era Napoleón III, decía a los alemanes por arriba, a los alemanes por abajo, pues no. Y entonces boicotea esta candidatura, les agalla a los franceses, a los alemanes, y los alemanes, que se la tenían jurada porque querían recuperar la Alsacia y la Lorena, le declaran la guerra, y en pocas semanas el ejército prusiano se coloca en las puertas de París. Ahí en París hay una revolución popular que termina con la elección de un ayuntamiento en el que están republicanos, socialistas, anarquistas, que obliga al gobierno de Francia a salir de París y a refugiarse en Versalles, pero luego ataca lo que se conoce como la Comuna de París, y Ramón de Cala se va a ir a contar qué es lo que ha ocurrido.
y cuenta en su libro, en lo que Antonio Elorza, que es un estudioso uno de los grandes catedráticos de ciencia política de España, dice que este libro de Ramón de Cala, contando lo que pasa en la Comuna de París, los comuneros de París, dice que es la contribución española más importante a todo lo que se escribió en el siglo XIX sobre la Comuna. Bueno, pues él cuenta en el libro, en su presentación, de que va a contar lo que le ha pasado en París, pero también lo que le ha pasado a él. Y dice, mis únicos bienes de riqueza era un apartamento que tenía en París y ha sido víctima de las llamas. Vuelvo a lo que decía al principio, ¿quién tenía un apartamento en París en 1870? ¿Alguien que podía? Bueno, pues se va a París, escribe este libro que publica en 2 tomos en el año 1871 y 72 y se proclama la Primera República, porque el candidato que viene finalmente como rey a España es Amadeo de Saboya, que lo traen de Italia, pero Amadeo de Saboya se encuentra con un ambiente muy hostil de mucho frente y al final, bueno, pues lo que dice Carlos Marx, dice, es un caso excepcional porque Amadeo de Saboya es el único rey de la historia que dimite. Los reyes no dimiten, o lo matan o lo echen, ¿no? Pues Amadeo de Saboya, el 11 de febrero, presenta su dimisión y se proclama la Primera República. Repito, se proclama la Primera República no porque la traigan los republicanos, sino porque ha fracasado la monarquía democrática de Amadeo de Saboya, entre otras cosas, porque su principal valedor, que era el general Prim, el que podía haberla sostenido, aunque fuera por las armas, había sido asesinado el 27 de diciembre del año 1870. Y se proclama la Primera República. Bueno, hablar de la Primera República sería también muy extenso. Ramón de Cala vuelve a ser diputado en las Cortes de la Primera República. Participa en los debates constitucionales, pero la Primera República no fue capaz de aprobar una constitución. Y me he encontrado esta ilustración que se llama de la revista La Flaca, que es interesante porque, fíjense ustedes, aquí se ven los republicanos peleándose, aquí se ve a Castelar explicándole a un grupo de ellos. Bueno, el cartel se llama Escuela Nacional Federal de Párvulos. Dice, con letra grande, dice, para uso del país. Y aquí pone una letra que pone para, no lo leo bien, no ahora, ¿no? En fin, es un poco. Y aquí en esta pelea nos encontramos aquí a Ramón de Cala, pues le va peleando con una figura que parece que es un mono que tiene una cartera en la que pone orden, ¿no? Es decir, es un galimatías, la Primera República, y no hay constitución, porque Ramón de Cala es uno de los que presentan un voto particular a la Constitución que aprueba la mayoría de la comisión que lideraba Castelar y que no tiene ninguna virtualidad porque cuando Castelar llega a la presidencia de la Primera República, pone mano dura porque había que abortar toda la sublevación cantonal que se ha extendido por toda España, entre ellas Cádiz. Jerez se convierte otra vez en retaguardia contra los cantones, contra el de Cádiz. Aquí fracasa también el movimiento cantonal. En Jerez hubo un intento de proclamación del cantón de Jerez. El alcalde de Jerez de aquella época, que era un platero, un obrero platero, José Valverán Pacheco, compra fusiles y carabinas en Bélgica para levantar el cantón de Jerez. Pero, ¿qué pasó? Que el que entonces era coronel de las tropas acantonadas en Jerez, Tomás Bauza, dijo que no, y entonces cuando iban a movilizarse los cantones mandó sacar las tropas a la calle y todos se quitaron del medio. Pero hubo un intento de proclamar también el cantón de Jerez por parte de los republicanos radicales. Castelar aplasta el movimiento cantonal, acabando con todo el régimen de libertad de la República, y entonces cuando intenta abrir las Cortes se le presenta una moción de censura por parte de los republicanos más intransigentes y antes de que se vote, Pavía entró en las Cortes con un grupo de guardias civiles y de soldados y disolvió las Cortes de la Primera República y se acabó la Primera República. Y ya voy a ir más ligero. Cuando termina la Primera República, termina ya prácticamente la vida política de Ramón de Cala. Él se exilia primero a Lisboa, participa en un periódico que se escribe en el exilio con Eduardo Menó, que es otro republicano de Cádiz, pero yo he encontrado que también llega a estar desterrado en la provincia de Almería, en las cuevas de Almanzora, porque cuando vuelve Alfonso XII como rey, después del fracaso de la Primera República, y se aprueba la Constitución de 1876, España era una monarquía parlamentaria formalmente. Ahora, que nadie se le ocurriera atacar al rey, que nadie se le ocurriera reivindicar la República, porque ese iba a la cárcel de cabeza. Entonces, contra los republicanos, en los primeros momentos de consolidación de la monarquía, hay una represión sin contemplaciones. Y aunque Ramón de Cala vuelva, se le detiene y se le destierra a Cuevas de Almanzora. Que, por cierto, allí está algún tiempo porque uno de sus hijos
que se llama Ramón de Cala y López, se asienta en Cuevas de Almanzora y se establece allí como farmacéutico. Y es conocido en la literatura histórica de la provincia de Almería porque le gustaba mucho la historia local y la prehistoria. Y en aquellos años, cuando él está allí, es cuando se están descubriendo todos los movimientos megalíticos y todo lo que son la época de los metales de la zona de Almería, del poniente almeriense, con cargo de un ingeniero belga que se llamaba Luis Siret, que viene a trabajar en las minas de Almería. Bueno, pues Ramón de Cala hijo se hace amigo de Luis Siret y escribe varios libros, varios folletos sobre los descubrimientos arqueológicos de Almería. Está allí hasta bien entrado el siglo XX y he leído por ahí, a través de una página web de Almería, que por lo visto en el año 18, con motivo de la epidemia de gripe que hay ese año, se le muere un hijo, entra en una depresión muy grande y en el 27 abandona la provincia de Almería y parece, dice el autor del libro, que del escrito, que llegó a volver a Jerez. Pero no he sabido más nada de él, ¿no? Bueno, pues él es desterrado, se le acaba la vida política y él recupera, y voy a ir terminando ya, recupera un poco el activismo político no, ideológico, cuando en el año 1883 se producen los sucesos de la Mano Negra. Una presunta sociedad secreta que comete varios crímenes aquí en la comarca de Jerez, que se abren unos juicios en la que 15 de ellos son condenados a muerte, de los cuales 7 son indultados por el Tribunal Supremo y 8 van a ser ajusticiados en la Plaza del Mercado. Eso fue una conmoción y todavía el debate está si esto de la Mano Negra fue verdad o mentira. Ramón de Cala lo dice aquí en el problema de la miseria. Esto es un invento de las autoridades. Yo, que conozco Jerez, no me creo esta historia. Lo dice más o menos así en el libro. Bueno, pero a él se crea una conmoción y el gobierno liberal de Sagasta, que estaba en el poder, para salvar la cara, dice: vamos a hacer un informe sobre las condiciones de vida de las clases trabajadoras para conocer cómo vivían, cómo estaban, qué problema tiene y cómo podemos arreglarlo. Y vamos a crear comisiones provinciales y locales. Se creó la de Cádiz provincial y la de Jerez local. Y a él lo llaman y lo invitan los de Cádiz, los de Jerez no le dicen nada. Y entonces él escribe una respuesta a un cuestionario de 223 preguntas sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora, dónde vivían, qué comían, qué tipo de educación tenían, si la tenían, etcétera, etcétera. ¿Y cuál era su alternativa? Y él, pues, hace una descripción de las condiciones de vida de las clases trabajadoras lapidaria, ¿no? Describe cómo están las gañanías, cuál era la comida de los jornaleros, las enfermedades que le azotaban, etcétera, etcétera. Y luego, pues, cuenta que la solución, bueno, todo el relato este de Ramón de Cala lo copia, no diré que miméticamente, lo copiará después Blasco Ibáñez cuando describa las condiciones de vida de los trabajadores en su novela La bodega. Sí, ahí hay una huella de este libro de Ramón de Cala brutal, ¿eh? Bueno, pues él plantea el remedio. ¿El remedio cuál es? Estamos en 1884, ¿eh? Pues el remedio estaba en la construcción de falasterios. Ya está. Ahí, incluso en el informe que se conserva en Cádiz, en el expediente que está en el Archivo Histórico Provincial, él pinta hasta un falasterio. ¿Cómo debía hacer falasterio que se debiera de construir, ¿no? Su patio, sus habitaciones, su capilla, su iglesia, su teatro, en fin. Ya se había publicado en el año 1848 el Manifiesto Comunista, ¿eh? Entonces, claro, lo mejor fue lo que él escribe aquí, que fue lapidario, de lo que él creía que iba a pasar con todo esto. Y lo dice ahí, dice: he terminado mi informe. Lo entrego sin repaso por temor de encontrarlo tan defectuoso, revuelto, que me incline a hacerlo pedazos, más bien a corregirlo. De todos modos, me anima la reflexión desagradable de que para nada serviría, aunque fuera mejor, porque el gobierno nada se propone. Enviados de todas partes, se almacenarán en Madrid muchos papeles. El ministro armará un negociado o dependencia para ponerlos en orden y extractarlos, con algunos indoctos favorecidos que ni siquiera los leerán, y al cabo de algún tiempo no quedará más que la memoria de que en el año de gracia de 1884 ocurrió a un ministro la humorada de querer enterarse de la situación de la clase obrera y no hacer cosa alguna por su mejoramiento. La clavó. Se quedaron allí los informes y allí bueno, a nosotros los historiadores nos ha venido bien, porque gracias a estos informes, por ejemplo, el de Jerez, que está conservado, pues es una magnífica descripción, yo lo he utilizado bastante, de cómo vivían los trabajadores de Jerez en la última, a finales del siglo XIX. Bien, en el año, termino ya, en el año 1891 se convocan nuevamente elecciones, él estaba completamente apartado de todo, vivía en Cádiz
estaba empadronado en Cádiz como escritor, vivía en Cádiz, pero le ofrecen los republicanos de Jerez que se presentara a las elecciones en Jerez, puesto que se había reimplantado el sufragio universal masculino, es decir, se implantó en el sexenio, en la época de la Primera República y los años anteriores, fue derogado por Cánovas en 1876, cuando se restaura la monarquía de Alfonso XII, se quitó y se volvió al sufragio restringido y ahora se vuelve a reimplantar por el gobierno liberal de Sagasta. Entonces los republicanos pensaron, como mucha gente, bueno, ya otra vez está el sufragio universal, pues podemos ganar, ¿no? Porque va a votar todo el pueblo ya, los pobres, los ricos. Bueno, el primer día de las elecciones se dio cuenta del pucherazo que estaban preparando los monárquicos de Jerez e inmediatamente mandó una nota a la prensa diciendo que retiraba su candidatura. Y ahí ya termina su vida política y prácticamente su vida pública. Muere el 12 de julio de 1902 y El Mensajero, que era un periódico católico de Jerez, conservador, en el obituario que metió me parece que lo define perfectamente. Yo cuando lo encontré digo, mejor dicho no se puede poner. Dice, fue Ramón de Cala, más que un político, un eterno soñador. Poeta de temperamento, nunca pudo adaptarse a las impurezas de la realidad. Y efectivamente. Su recuerdo, ya termino. Se le hizo, esta estatua corresponde a un homenaje que se le hizo en el 2002 con motivo de su muerte y se publicó el libro de la miseria y a los republicanos del siglo XX sí les mantiene Ramón de Cala vivo, porque cuando ya el movimiento republicano se recupere a partir de 1920, esta otra historia, en la prensa republicana de Jerez se va a recordar una y otra vez a Ramón de Cala como uno de los mártires y de las figuras a venerar en el republicanismo jerezano, junto con dos o tres más. Otro que se llamaba José Gallego de Paz, que fue un catedrático de instituto, que es el que refunda el republicanismo en estos años del ostracismo de Alfonso XII, y a otras personas, desde luego a Paul y Angulo ¿no? Que aparecen siempre como personas a destacar de esto. Y yo tuve la idea, ya con esto termino, de cuando me enteré que había en Francia una página web que es un diccionario biográfico espléndido sobre el furierismo, me puse en contacto con ellos para meter una biografía de Ramón de Cala. Y ahí está incluido, de manera que si ustedes entran en este diccionario, charlesfourier.fr, hay cientos de biografías y entre ellas está la de Ramón de Cala. Porque yo creo que fue un personaje clave en la historia política de Jerez del siglo XIX, con todos los problemas que tuvo, y desde luego porque su libro, La miseria de el problema de la miseria resuelto por la armonía, Antonio Elorza, que lo citaré otra vez, dice que es el testamento político del socialismo utópico español. Después de eso ya no se escribió más, ¿no? Y por eso yo creo que merece ser recordado. Y porque, como decía antes Manolo, que también lo ha estudiado, porque fue un tipo íntegro, es decir, en la política no ganó nada, lo perdió todo. Y yo creo que eso es importante también destacarlo. ¿Vale? Pues muchas gracias por vuestra paciencia.